Bien. Pues me parece perfecto, ¿no? Pero... En fin, por mucho que nos perfumemos. Nos solemos asear, nos arreglamos, nos afeitamos, nos ponemos guapos. Pero el espectáculo es el que es. Es decir, la escalada aumenta y la reverberación y daños colaterales son los que son. Como nos dice el Fondo Monetario Internacional, nos tenemos que preparar para escenarios extremos. Vamos, que vamos a pasar hambre. Vamos a pasar hambre. Y a mí me parece muy bien, ¿no? Somos todos muy guapos, muy luminosos, muy exitosos, nos perfumamos, nos arreglamos, el outfit, el make-up, el showroom. Pero somos un animal más. Somos un animal más. Menuda animalada la que tenemos organizada. Menuda animalada. Tan solo existen dos matices que nos distinguen del resto de animales. Por un lado, somos la única criatura que deviene en una guerra. No se crean, ¿eh? Las injusticias y las salvajadas son las mismas, pero el resto de animales pues no acaban de resolver sus problemas con una guerra. Nosotros sí, nos vamos a la guerra. Porque quizá nosotros somos el único animal lo suficientemente conscientes de nuestras fatalidades, dificultades, de nuestra propia muerte. Es decir, que prácticamente es como si diseñáramos una ópera astronómica que lo que justifica es nuestra propia muerte. Y eso es la guerra, la causa. El ser humano tiene la oportunidad y el consuelo de decidir cómo, cuándo y por qué. El resto de animales no. Pero somos un animal más. Somos un animal más. Vamos a focalizar. Os voy a plantear, bueno, desde mi punto de vista, una intervención fascinante, espero. Pero, bueno, yo creo que aprovechando un cierto clima de tregua, no dan tregua, os voy a plantear una intervención que, bueno, yo creo que es interesante. Así que muy buenos días desde la sede del Movimiento Victoria. Voy a prestar atención a tus comentarios, a tus dudas, a tus sugerencias. Ya tenemos la máquina configurada. Me imagino que ahora me podéis escuchar con nitidez, con calidad. Estamos contentos y os agradecemos y mucho la interacción. Por cierto, como interpretamos que pronto vamos a necesitar comunicarnos y organizarnos, hemos abierto grupo en Telegram. Damos el paso a la modernidad. Así que os voy a compartir, creo que por aquí tengo el enlace. ¿Cómo lo puedo hacer? Esperen, voy a ampliar la ventana. ¿Cómo puedo...? Tengo por aquí el enlace. ¿Dónde tengo el enlace de Telegram? Hace mucho tiempo, en mi perfil, hace mucho tiempo que no lo utilizo. Me parece que... Esperar un momento. Lo vamos a hacer a través de nuestro canal en YouTube, Cool, que tenemos por aquí. Tenemos por aquí el enlace. Mucho más fácil. Aquí está. Vamos a copiar el enlace. Copiamos el enlace que comparto con vosotros en el espacio del chat. No sé si esta aplicación me lo va a permitir, pero yo, por si las moscas, comparto. Ah, no me deja, no. No me deja. Bueno. Si visitan ustedes nuestro perfil en YouTube, os vais a encontrar en el espacio de enlaces el enlace de nuestro nuevo grupo en Telegram, porque interpretamos que pronto pues vamos a tener que juntarnos.
y defendernos ante la incertidumbre, la madrugada, la oscuridad, la inmensidad del vacío y del espacio, caballeros. Ustedes observen, vamos a focalizar, ustedes observen, ¿no? Al resto de animales que no son muy distintos a nosotros. De hecho, tan solo existen dos matices que nos distinguen del resto de animales y sobre todo el ecosistema cercano. Por un lado, devenimos en la guerra, somos conscientes de nuestra propia muerte y por tanto hemos diseñado una ópera colectiva para poder justificar nuestra muerte. La causa. ¿Bien? Bueno, nos hemos ido a la guerra a la causa de Dios, nos hemos ido a la guerra a la causa de las ideologías, nos vamos a la guerra. Nos va a la guerra. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que somos un animal bastante salvaje y por civilizar. La cuestión es que ¿qué hacen el resto de animales? Visto que el segundo factor que nos distingue del resto de animales es el haber establecido contacto con Dios. Vale, tranquilos, antes de que me crucifiquéis. ¿Qué quiero decir? Es una metáfora. Es decir, el ser humano es la única criatura que ha establecido contacto con los astros. Y es de este contacto con los astros que extraemos cultura astronómica, generamos un relato astronómico, de las rapsodias griegas al Nuevo Testamento, por ejemplo, y es de este modo que hemos podido domesticar la naturaleza. Por ejemplo, es a partir de la observancia de los astros que, bueno, pues conocemos y reconocemos los ciclos astronómicos que nos permiten practicar el arte de la agricultura o la ganadería. De hecho, cuando se produce una luna llena, nuestras salas de urgencias colapsan. O, por ejemplo, las fases lunares regulan la menstruación de la mujer. Entonces, el ser humano se distingue del resto de criaturas. Punto número 1, porque es consciente de su muerte y de viene en una guerra. Punto número 2, porque ha establecido contacto con Dios, el paisaje astronómico. Nos hemos montado la película. Bien. Si observamos el resto de animales, y como digo, nosotros no somos muy distintos, bueno, yo creo que lo interesante sería primero focalizar, ¿no?, en animales, estructuras biológicas más o menos complejas como nosotros. Bien. ¿Qué es lo que hacemos todos los animales? Pues nos agrupamos, nos juntamos. Es decir, ¿qué es más fácil sobrevivir en una isla desierta? ¿Una persona sola o varias personas? Si somos varios, optimizamos nuestras capacidades de supervivencia. Es decir, estamos ante una medida, medida que deviene en una estructura, llámese comunidad o sociedad, civilización, que nos ayuda, nos optimiza, pero sin embargo cuando observamos la naturaleza se da la circunstancia que los animales más longevos caminan solos. Por ejemplo, los grandes escuálidos, ¿no? El tiburón. Dios me libre, ¿no?, encontrarte con uno, ¿no? Bueno, tiburones hay de muchos tipos, pero en principio todos tenemos esta imagen, ¿no?, aterradora. El tiburón blanco, ¿no? El tiburón blanco es un animal extraordinariamente longevo que ha evolucionado muy poco y que no se agrupa en un banco de peces o en una manada. Es decir, que la mayoría de animales, para poder mejorar o optimizar sus condiciones de supervivencia, lo que hace es juntarse, se agrupa. Y lo hace a partir de, bueno, los bancos de peces o las manadas. Bien, la manada en principio es la primera gran asociación humana, animal. Tenemos pues rebaños de ovejas a manadas de lobos. Pero sin embargo observamos que los animales que pues mejor sobreviven son aquellos que caminan solos. El oso, por ejemplo,
pues suele deambular solo. Los tiburones, como digo, ¿no? Y vienen de lejos, ¿eh? El tiburón es la segunda criatura más longeva que ahora mismo puebla el planeta, junto a los árboles. Las grandes secuoyas, ¿no? De los bosques de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Prácticamente en fin, de periodos primitivos, ¿no? Es decir, y caminan solos. El tiburón, por ejemplo, no estructura manada, no estructura un banco de tiburones. Muy bien, existen áreas, zonas de caza donde el tiburón se mueve y habrán varios especímenes, pero van solos, ¿correcto? El ser humano, como el resto de animales, siendo un animal más, que se distingue por la guerra y se distingue por la cuestión astronómica, siendo un animal más, nos juntamos. Nos guste o no. Como decía Francisco de Goya y Lucientes, no existe peor criatura que el ser humano porque es consciente del daño que hace. Es decir, que nos juntamos y lo hacemos de forma consciente. Establecemos sociedades. Bien. Cuando observamos a criaturas, estructuras biológicas no muy distintas y complejas como nosotros, con conciencia, y partamos de una base que es que todo objeto material en el universo pues atesora un grado de conciencia en función de la complejidad de la estructura de esta forma, ¿no? Es decir, una piedra puede parecer increíble, y me remito a los últimos territorios de investigación de neurocientíficos de Harvard. Una piedra tiene conciencia. ¿Qué sucede? Que es una estructura extraordinariamente simple. Por tanto, no ha necesitado el desarrollo de una conciencia como la nuestra. Nosotros somos un objeto material biológico con un grado de conciencia determinado. Pero el resto de animales, me imagino que muchos de vosotros tenéis un animal de compañía, un perro, un gato, y podéis apreciar sesgos humanos, aptitudes humanas. Es decir, tienen conciencia. De hecho, según la ciencia, por ejemplo, nuestros perros atesoran un grado de conciencia que es equidistante a la de un niño de 8 años. Pueden llegar a comprender pues más de 168 palabras. Bien. Bueno, los animales, y somos un animal más, algunos deambulan en solitario, optimizan y mucho y bien sus capacidades de supervivencia, y luego tenemos una serie de animales que se agrupan, se juntan, formamos pues bancos de peces o manadas de ovejas o una manada de lobos. Bien, ¿qué sucede cuando observamos estas estructuras? La estructura por naturaleza, la manada, observamos que hay de dos tipos. Tenemos manadas con y sin liderazgo. Puede parecer sorprendente, pero es muy importante este detalle. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, os voy a mostrar una imagen. Estáis viendo en pantalla, por ejemplo, una manada de alces. Van todos juntos. ¿Bien? Estamos ante un objeto biológico no muy distinto a nosotros, con un grado de conciencia, sangre caliente, terrestre, que camina a 4 patas. Nosotros somos bípedos. Tener en cuenta que en nuestro ecosistema cercano tan solo existen 2 animales que caminen de forma bípeda. Nosotros somos uno, porque se presupone que no hay otro animal que nos pueda eliminar. Por lo tanto, pues caminamos de una forma como bastante soberbia y arrogante. Vamos muy sobrados, ¿eh? El resto de animales pues tienen que correr, tienen que saltar, tienen que agazaparse, esconderse, trepar a los árboles y, claro, utilizan las 4 patas. Nosotros no. A través de nuestra relación íntima con la tecnología, el desarrollo y el domesticar el fuego, los seres humanos dimos un salto evolutivo y pasamos de ser perseguidos, es decir, cuadrípedos, a ser nosotros quienes perseguimos, bípedos. Es un gran salto. Tener en cuenta que el hecho de que el ser humano pase de 4 a 2 patas transformó, por ejemplo, el diámetro del útero, del hueso, de la osamenta del útero de las féminas, de la mujer,
permitiendo que el cráneo humano aumentara unos milímetros y dimos el salto de una conciencia bestial a la conciencia ungida del Cristo. De hecho, somos la única criatura que a través de nuestra relación íntima con la tecnología hemos modificado nuestra holografía. Por ejemplo, la raza blanca. Por naturaleza, la raza blanca no existe. Es a partir de los éxodos primates Australopithecus que huyen de Mesopotamia y se asientan en el corazón de Europa, que incorporan la agricultura e incorporan las armas, que modificamos el pigmento de la piel. El ser humano es de piel blanca porque descubre la agricultura y empieza a alimentarse ya no con cárnicos, sino con vegetales. Los veganos, que tienden a ser muy pálidos, ¿no? Es decir, que el ser humano con la tecnología ha modificado su holografía, su cuerpo e incluso su mente. Correcto. Pero somos un animal más. Por mucho que nos perfumemos, estamos viendo Tierra Santa, ¿no? Una animalada, una salvajada. Bien. Y nos agrupamos. Nos agrupamos por debilidad, por fragilidad, para poder optimizar nuestras condiciones de supervivencia. Es por este motivo que existe la manada, la comuna, la sociedad, los procesos civilizatorios, los imperios y las patrias, o los pueblos. Nos juntamos, como se juntan los aficionados del Atlético de Madrid, o como se juntan los ancianos del portal de mi calle para jugar a la petanca. El ser humano se agrupa, y con este gesto desvela pues una cierta fragilidad ante lo inconmensurable del universo. Nos podemos perder fácilmente, pero no tan solo en este universo, nuestra propia conciencia, metáfora misma de este universo. Tener en cuenta que en vuestro cerebro más neuronas que estrellas en la Vía Láctea. Es decir, el ser humano atesora una herramienta extraordinariamente compleja, sofisticada, como el universo mismo. Nuestros antepasados, una vez adoptan una posición bípeda, de pronto pues adquieren un estatus que les permite observar, se percatan de la presencia de Dios, el numen, es decir, se percatan del universo. Miran más allá de los valles y de las cordilleras, de pronto observan los cielos. De hecho, esto es lo que hacemos hoy, ¿no? Tenemos al señor Elon Musk que nos está hablando de colonizar Marte. El ser humano es el único animal dentro de la Tierra que se plantea pues visiones astronómicas, y hemos podido ver el origen del universo, nos montamos nuestras películas, ¿no? Esto es un signo de estatus, de riqueza. Nos permitimos este lujo de caminar de forma bípeda, de establecer contacto con los astros y de desarrollar la tecnología a partir del contacto. Claro, ¿cómo le podemos explicar a nuestros hijos un objeto que es inexplicable? Vamos a empatizar, ¿no?, con aquellas generaciones de seres humanos que de pronto observaron el universo. ¿Cómo transmites del Padre al Hijo el Espíritu Santo? ¿Cómo se lo explicas a tu hijo en un mundo donde no hay escuelas, libros, universidades, internet? Lo que hacemos los seres humanos es personalizar el universo. Lo transformamos en un personaje literario. Eso es Dios. Dios se define a partir de 3 palabras: omnisciente, omnipresente, y desde mi punto de vista creo que este es uno de los grandes aportes como pensador sobre el territorio del espíritu humano, de la conciencia humana. Dios ni por asomo es un creador, es un diseñador, visto que dota de utilidad al objeto diseñado. Todo en el universo tiene un sentido y una utilidad. Todo. Bien, por lo tanto, Dios es un diseñador. Diseñador omnisciente, omnipresente. El universo mismo. Hoy lo llamamos universo desde una posición como muy objetiva y cartesiana, pero nuestros antepasados, con sus intuiciones poéticas, en el momento de elaborar este relato astronómico, sus rapsodias griegas, pues observaron a los dioses y a Dios. De hecho, los primeros dioses remitían a objetos de la naturaleza. Teníamos dioses pues de los océanos, de los cielos, de las tierras, para todo, ¿no? El politeísmo.
Bien. No nos perdamos. El ser humano, como cualquier otro animal, somos un animal más. Por mucho que nos perfumemos, oigan, nos juntamos, nos agrupamos. Comunidades, sociedades, civilizaciones, imperios, patrias, pueblos, como queramos. Admitimos, por lo tanto, pues una cierta fragilidad, una cierta debilidad, nos necesitamos para optimizar y mejorar nuestras condiciones de supervivencia. No tiene nada de malo. Es una estrategia de supervivencia. Pero como digo, cuando observamos la naturaleza, el ecosistema cercano, se aprecia que las criaturas que caminan solas sobreviven de una forma mucho más efectiva, ¿no? Ejemplos, el árbol, ejemplo, los grandes cetáceos, los grandes escualos, un tiburón, por ejemplo. Bien. De hecho, hace poco nos presentaron la fotografía de un tiburón, el tiburón más viejo que tenemos ahora mismo en nuestros océanos, que parece ser que surcaba nuestros mares ya en tiempos de Napoleón. Para hacerse una idea de además de lo longevos que son. Bueno, la cuestión es que nosotros, como el resto de animales de sangre caliente, que pisamos la tierra, bueno, nos juntamos en manada. Somos manada, una manada de animales. Cuando observamos esta estructura por naturaleza, como os he dicho, nos encontramos dos tipos de manadas. Por un lado tenemos manadas orientadas y manadas desorientadas. Es decir, manadas que giran en torno a la figura de un líder y manadas que, bueno, van dando vueltas sin un ejercicio de liderazgo, de sentido tal. Se producen escenas e imágenes muy curiosas, ¿no? Con este primer grupo. Por ejemplo, os voy a mostrar fotografías de, bueno, otro tipo de especies de animales, no muy distintos a nosotros. En este caso tenemos ovejas, alces. Observar, animales herbívoros. Observar, se juntan en manada y de pronto, esto llama mucho la atención, orbitan, pues como orbitan los electrones, como orbitan los planetas, alrededor de un punto de energía. Observar, ¿no? Fotografías nocturnas, diurnas, en ambientes domésticos, en ambientes salvajes, los animales se agrupan en manada como nosotros, pero se observa una manada sin un ejercicio de liderazgo. No hay un sentido, no hay una orientación, no hay un rumbo, no hay un proyecto, no hay una fe, no hay nada. Simplemente deambulan, dan vueltas. Dan vueltas. Nos podemos preguntar el por qué. Bueno, en principio, si nos juntamos y nos agrupamos es por miedo. Es que la madrugada es espectral, hace frío. Tenemos miedo a la oscuridad, a la inmensidad del vacío y la nada del universo mismo, ¿no? Es por miedo que nos juntamos. Y el sistema os ofrece miedo constante. Ahora tenemos el miedo a la Tercera Guerra Mundial. Y de este modo nos juntamos. Por lo tanto, el ejercicio del liderazgo tiene la obligación de proyectar miedo. El mismo miedo que proyecta el universo. Es decir, una imagen inconmensurable que no podemos expresar con palabras, que la llamamos Dios, ahora lo llamamos universo, y que produce pues una cierta sensación de vértigo, ¿no? De decir, ¿qué es esto? Vamos a ponernos en la piel de nuestros antepasados, ¿no? Perfecto. Hemos construido una pequeña hoguera de noche, estamos allí sentados, ya no nos persiguen, ahora perseguimos nosotros, estamos más o menos bien alimentados, además podemos cocinar nuestros alimentos, optimizamos nuestras condiciones de vida y nos permitimos el lujo de observar el paisaje astronómico. Hostia, da vértigo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A dónde va? ¿Dónde acaba? ¿Dónde empieza? Inconmensurable. Omnisciente y diseñador. Dios. Claro, ese miedo nos junta, nos agrupa. Ya no somos un animal disperso más. Formamos parte de la manada. Y como digo, manadas orientadas y manadas desorientadas. La estructura básica de la manada, en principio, pues no se aprecia un ejercicio de liderazgo. No tenemos una oveja que se encargue de liderar el grupo de ovejas.
Van todas juntas, son todas más o menos iguales y van dando vueltas. Estáis observando las imágenes, ¿no? Creo que podemos ampliar, a ver si podemos ampliar, más o menos, ¿no? Estáis viendo. Es decir, es como muy, no sé, es como muy de película de terror, de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué hacen estas ovejas de noche, en mitad de la madrugada, dando vueltas? Bueno, es una estrategia defensiva. Si son atacados por otro animal, por otra manada de lobos, un lobo, bueno, pues el lobo se va a llevar a uno de ellos, pero no se los va a llevar a todos. Es una estrategia defensiva. Prácticamente lo que estáis observando es pues una ciudad y sus murallas. Una ciudad y sus murallas. Esto es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Veis este grupo de... En este caso son ovejas, ¿no? Creo. Un rebaño de ovejas. Bueno, pues en mitad de la madrugada. Y forman un círculo, una formación geométrica. Aquí hay una estrategia defensiva. Aquí hay una voluntad para crear una estructura. Esto es una ciudad y sus murallas. ¿Correcto? Observar, observar. Deambulan, van dando vueltas. ¿Y por qué dan vueltas sin rumbo, sin oficio ni beneficio, sin un liderazgo, sin un proyecto? Porque ante el miedo que conlleva el hecho de vivir, sobrevivir, la hipnosis, la lisergia, la distracción. Y nosotros lo hemos elevado al altar de lo pornográfico. Somos un animal más, por mucho que nos perfumemos, algo bestiales, somos conscientes de lo bestias y salvajes que somos, y además, oigan, hemos diseñado una ópera colectiva para justificar la guerra. De este modo, pues, visto que vamos a morir todos, pues hacerlo de una forma pues heroica, ¿no? A través de una causa sagrada o secular. No somos muy distintos. Las ovejas, los rebaños de alces, de ovejas, de ñus, tal, orbitan, giran como el electrón. De hecho, cuando observamos el universo, es decir, a Dios, en sus dimensiones más pequeñas, es decir, el universo cuántico, el microcosmos, observamos el mismo patrón, ¿eh? Es decir, una proteína por sí sola no va a ningún lado, en ninguna parte. ¿Qué hace la proteína? Se agrupa con otras proteínas. Orbitan y conforman una máquina molecular. Lo mismo los átomos, las células que lo conforman a usted. Es decir, esta es la estructura básica y elemental de la naturaleza. Donde se observan elementos individuales, el individuo, que por sí solo, en principio a priori, pues tía, va a tener dificultades para sobrevivir. Pero como vemos, los animales que caminan solos optimizan mejor sus condiciones de supervivencia. Y sin embargo, los animales que convivimos en manada, bueno, ¿por qué, por ejemplo, un tiburón puede llegar a ser tan longevo y es tan primitivo? Porque atesora herramientas de defensivas brutales. Un cuerpo, la dinámica de este cuerpo, la forma de nadar, su estrategia, el cómo duermen, cómo descansan, las fauces, las dimensiones, el peso. Es decir, el tiburón como animal, como individuo, es un objeto, diseñado para matar. Es decir, que a más armado está el individuo, menos va a necesitar la idea de grupo, de manada. Aquí tenemos una manada de ovejas, están desarmadas. No tienen garras, no tienen fauces, no pesan demasiado, son animales frágiles, vulnerables y se agrupan, como hacemos nosotros. Estáis viendo, ¿no? Una manada de animales orbitando, como orbitan los electrones o como orbitan los astros. Y siempre alrededor de un punto de luz. Esta es la estructura por naturaleza, ¿bien? Pero como digo, existen dos dimensiones, dos aristas. Las manadas desorientadas, que tienden a la hipnosis, se hipnotizan prácticamente, van dando vueltas y se hipnotizan. ¿Correcto? Quizá nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Porque tendemos a la lisergia, a la distracción,
a la comodidad tal, y bueno, vamos dando vueltas y nos distraemos, nos hipnotizamos. Esto es el cambiar de canal o el desliza la pantalla. La clave del éxito de esta aplicación, TimeTalk, pasa por el hecho de que el dedo de Dios, lo tenéis aquí arriba, el dedo de Dios, de pronto desliza. Ya no cambiamos de canal, ahora es mucho más cómodo, ya no tenemos que hacer el esfuerzo de ver una película de 1 hora y media, porque ahora deslizas, oye, 30 segundos, es comodidad, es distracción y es lisergia. La mayoría de ovejas sin liderazgo se distraen, se hipnotizan, ¿correcto? ¿Veis? Van dando vueltas. Que de pronto son atacados por una manada de lobos, predador, el enemigo. Bueno, pues el lobo se va a llevar a uno, a dos. Se los llevará por delante, pero no se los llevará a todos. Bien, es una estrategia defensiva. Es una estructura defensiva. Esto es la mastaba. ¿Ven? Esto es Göbekli Tepe, por ejemplo, ¿no? Estos son los monumentos primitivos. Stonehenge también es un círculo, ¿verdad? Los ciclos de la naturaleza, el día y la noche, la vida y la muerte. Bueno, vámonos al terreno de la geopolítica. ¿Qué estáis viendo aquí? Os voy a mostrar una imagen. Estamos viendo el lugar de culto en donde, pues, que son 1.400 millones de seres humanos rinden tributo, ¿no? Es decir, el Islam. Estamos observando una fotografía del lugar santo y sagrado para 1.400 millones de seres humanos. La Meca. El Islam. ¿Qué es lo que hacen? Observar bien la fotografía. Dan vueltas. Estamos ante una manada. Insisto, por mucho que nos perfumemos, nos pongamos guapos, nos arreglemos el outfit, la sotana o el turbante o el burka o lo que queramos. Son cuestiones estéticas. Somos un animal más. Un animal que se reconoce frágil, por lo tanto, porque necesita de esta estructura por naturaleza. La estructura de la manada. Aquí observamos una manada de animales, pues no es muy distinta esta imagen a la imagen que os acabo de mostrar de un grupo de alces. Un grupo de aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de ovejas orbitando alrededor del pastor. Observar. El pastor y el rebaño, que conforma la narrativa de las grandes religiones abrámicas, ¿no? El sacerdote y los feligreses, ¿no? El rebaño va dando vueltas. La hipnosis. Es con esta hipnosis, con esta lisergia, que no percibimos el peligro. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos vamos al cine, al teatro, a bailar. Hace poco escuchaba a un deportista, un entrenador de fútbol, que a la pregunta de por qué has perdido el partido, el hombre le dice: hombre, hemos perdido un partido, ¿no? Pero es que ahora mismo está muriendo gente en Medio Oriente y estamos aquí montando un drama por un partido de fútbol. Bueno, eso mismo, ¿no? Parece como que no pasa nada, pero pasa todo, ¿no? El caso es que nosotros, como un animal más, nos guste o no, bueno, pues admitimos nuestras fragilidades, debilidades, que intentamos transformar en grandezas, ¿no? En óperas colectivas. Perfecto, Sumeria, Egipto, Grecia, Roma, lo que queramos, pero somos un animal más, nos agrupamos y vamos dando vueltas. Como el Islam, observad, 1.400 millones de seres humanos que conforman un rebaño. ¿Dónde está el ejercicio del liderazgo? No está. De existir, estarían orientados. ¿Correcto? Porque la manada, en el momento en que responde ante el ejercicio del liderazgo, tiene dirección, rumbo. Por ejemplo, aquí tenemos un rebaño de ovejas. Oigan, vienen de un lugar, van a otro lugar. Es decir, progresan.
cómo progresa la luz. ¿Por qué? Porque el ser humano, lo estáis viendo de fondo, bueno, pues atesora un grado de conciencia que le permite, pues, el diseñar un rumbo, un destino, un proyecto. Esto es el liderazgo, ¿no? ¿Veis? Estáis viendo aquí el pastor que monta a caballo, 4 patas, un animal que ha domesticado, por tanto, es veloz, es rápido y va conduciendo al rebaño. El rebaño está tranquilo, se siente protegido, ya no necesita dar vueltas como hacen. ¿Correcto? Pero atentos, que es que somos todos más o menos iguales, ¿eh? Es decir, esto no es una cuestión, intento hacer una valoración. Estáis observando ahora, por ejemplo, bueno, la ritualística que practica las 12 tribus de Israel, ¿no? La comunidad judía internacional. ¿Qué es lo que suelen hacer? Bueno, ellos rezan, se sitúan, ¿no? ¿Veis este cubo que tienen aquí, que no es muy distinto, ¿no? Al cubo que protagoniza la Meca, ¿no? Bueno, esto es una analogía propia de conspiracionistas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a un judío rezando en el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es una muralla romana. Es la muralla de Antonio. ¿Qué es lo que hacen los judíos cuando rezan el Muro de los Lamentos? Normalmente lo que suelen hacer es agitar la cabeza. Esto es lo que suelen hacer además cuando leen sus sagradas escrituras, ¿no? Ellos agitan la cabeza. Es decir, la hipnosis. La lisergia, la distracción. Ellos suelen leer sus sagradas escrituras y van agitándose, van agitando. Con el muro de Antonio, el Muro de los Lamentos, lo mismo. Según nos explican los rabinos, al parecer lo que están haciendo es fornicar con este muro. Se lo están follando, si me permiten, ahora que nos han prohibido porque nos han denunciado. ¿Sabían ustedes, no? Los judíos hacen aquello, ¿no? Ellos van agitando la cabeza contra el Muro de los Lamentos. Lo que están haciendo es follarse a Roma. Tal cual. Estamos en mi casa. Ellos fornican con el Muro de los Lamentos. Pero como digo, con su gesto tienden a la hipnosis porque no hay un liderazgo. Ellos esperan un Mesías, es decir, a un líder que los oriente. Como nosotros los cristianos tenemos al Cristo, y como tenemos el Cristo, pues somos un rebaño orientado. Venimos de un punto, vamos a otro. ¿Correcto? ¿Veis? El pastor, es decir, el sacerdote, y las ovejas, el rebaño, nosotros. Pero ya no estamos dando vueltas. Ya no damos vueltas sin un rumbo, sin un destino. Lo que hacemos los cristianos es lo mismo que hace la luz. Avanza. Avanza. Sin preguntarse, No, sabe de dónde viene, hacia dónde va. La luz surge del sol y se dirige a nuestra conciencia. Punto. La luz surge del sol, se dirige a nuestra conciencia. De hecho, el Cristo, bueno, pues es estamos ante una religión solar, el cristianismo, ¿no? El Cristo es metáfora del sol, Osiris. Yo sé que hay muchos conspiracionistas que suelen decir que los cristianos no son originales porque no tiene nada que ver. Es decir, el cristianismo lo que hace es recopilar. Se pretende recopilar todo el conocimiento humano universal, zoroastrismo, Egipto, Sumeria, los griegos, todo, para crear una fórmula definitiva y alcanzar la paz y la prosperidad. Punto. Entonces, el Cristo es una metáfora del sol y el Cristo dialoga con su Padre, es decir, el universo, Dios. Dios diseña el sol, el Cristo, y el Cristo con su luz te ilumina, te orienta y te alimenta y te calienta. Esto es el rebaño cristiano. Por tanto, nosotros no tenemos esta necesidad de agitar la cabeza y de follarnos al muro de Antonio, de fornicar con él. Bueno, un cierto rencor y resquemor, ¿no? Un cierto odio a lo romano. De hecho, hoy asistimos a un proceso
que se puede resumir a partir de pretenden destruir Roma, sustituir la paz romana por la paz judaica. Es donde estamos ahora. A Benjamín Netanyahu, en una de sus últimas comparecencias públicas, le preguntan: ¿qué está usted leyendo? Y el hombre dice: pues los judíos contra Roma. Pues efectivamente, los judíos cuando rezan, golpean, ellos están fornicando con el muro romano. Se lo pasan por la piedra, si me lo permiten. Entonces los cristianos, bueno, tenemos un líder muy definido, un rostro muy perceptible, presente, ¿no? El Cristo. Símbolo solar, religión solar, por lo tanto, bueno, pues podemos comprender los ciclos astronómicos, cultivar la agricultura, es decir, incluso nuestro calendario, nuestro santoral encaja. El Cristo, por ejemplo, pues nace en abril. Y sin embargo, modificamos la fecha de su nacimiento para hacerlo coincidir con el paisaje astronómico, para fijar en nuestra conciencia aquello que sucede arriba. Tanto es arriba como abajo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Correcto? Entonces los cristianos, bueno, hemos creado pues un calendario espacio-tiempo. Eso es la cruz del Cristo, de hecho, ¿no? El destello de la luz. El norte, el sur, este, oeste, las 12, las 6, las 9 y las 3. Coordenadas de espacio-tiempo. Por lo tanto, ya estamos orientados en un universo en donde nos podemos perder. En nuestra propia conciencia nos podemos perder. Pasamos de la locura, de la hipnosis bestial, de las bestias, a la criatura civilizada, que está orientada, que pisa con los pies sobre el suelo y que tan solo se arrodilla ante Dios. ¿Bien? Yo no sé si los musulmanes saben, me imagino deberían, que cuando rezan en el lugar en donde el patriarca de las 12 tribus de Israel funda el primer templo monoteísta. Esto es la Meca. Es decir, que efectivamente son los dos hermanos, semitas ambos, Isaac y Jacob. Y ahí están, en Medio Oriente, ¿no? Que lo están destruyendo todo. La escalada es demencial, guerra total y una fatua. Bien, se están comportando como primates por civilizar. El rebaño que se hipnotiza, por tanto que no es consciente de los peligros, que va dando vueltas sin un liderazgo, sin un rumbo fijo, sin un proyecto, sin un Mesías. Los cristianos tenemos al Mesías. Oigan, ¿sabían ustedes que no existe, atentos a lo que os voy a decir ahora, ¿no? Espacio del chat. Muy buenos días, Cajorul, Paqui, Rocío, amigo. Espero que os interesen estas cuestiones, ¿no? No tenemos un solo, digamos, vestigio histórico que certifique la existencia de un patriarca llamado Abraham. No tenemos una tumba, no tenemos un pergamino, no tenemos un rollo del Mar Muerto, no tenemos nada. ¿De dónde surge este patriarca? Este padre Abraham, en donde los musulmanes rezan. En el lugar en donde el patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham, construye el primer templo monoteísta. Atentos. Hostia, si hacemos un ejercicio de arqueología de la historia de las religiones, el monoteísmo no surge del templo de Abraham. Son realidades etnográficas indoeuropeas que hablan lenguas indoeuropeas, que abandonan la zona del corazón de Europa, llámese Ucrania, Polonia, y que de pronto se asientan en Persia. De aquí surge el profeta de los profetas, Zoroastro, el zoroastrismo. Es el zoroastrismo quien funda el monoteísmo y además el diálogo íntimo, ético y moral entre el bien y el mal. Punto. Es decir, que Jesús de Nazaret tampoco es original. Por tanto, cuando la comunidad judía internacional nos dice que el patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham, funda el monoteísmo, estamos ante un mito, estamos ante una fabulación.
No voy a ser extremo, voy a tener piedad con ellos, visto que ahora mismo pues están dando más pena que la propia Franja de Gaza, ¿no? Es decir, esta intervención está siendo diseñada justamente para que tanto el Islam como el judaísmo pues empiecen a escuchar la voz del segundo Cristo, que será su Mesías. Porque alguien os tenía que explicar algo que ni vuestros rabinos, ni vuestros profetas o el imán os explica. Que el patriarca de las 12 tribus de Israel no existe. La palabra Abraham surge de la palabra Brahma. Es decir, orientalismo, budismo, hinduismo. ¿Quién es el Brahma? Vamos a conocer el patriarca de las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el Brahma? Prestad atención. Vais a ver su rostro esculpido, ¿no? Aquí tenemos Brahma. Bueno, pues una divinidad orientalista que suele ser representada con el rostro de una persona con varios rostros. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que solemos decir cuando, por ejemplo, nos traiciona un amigo? Hostia, tiene doble cara. Tiene un rostro oculto. Aquí tenéis al Brahma. Es el rostro con varias caras. El Brahma, el Abraham. Pero desde un punto de vista objetivo, no tenemos un solo vestigio histórico, documento, testimonio que certifique la existencia material de este presunto patriarca de las 12 tribus de Israel. No lo tenemos. Y a mí me llama mucho la atención porque a lo largo y ancho de mi vida me he encontrado pues un debate pues muy feroz en torno al Cristo histórico. Es decir, visitamos una red social judía, por ejemplo YouTube, y nos encontramos cientos de conspiracionistas y masones abriendo el melón del Cristo histórico. Piñeiro, etc., todos estos, ¿no? Es decir, se han pasado toda la vida rechazando al Mesías, pero viviendo a la salud del Mesías. Toda la vida, toda la vida, desde las tertulias de la clave, pasando por Sánchez Dragó, siempre te aparece el Piñeiro de turno, que es el Cristo histórico, De hecho, desde la llegada de los semitas, los israelitas, a Tierra Santa, 1947-48, a Palestina, los judíos fundan lo que se conoce, una disciplina que se conoce como el historicismo bíblico. Allí tiene una serie de arqueólogos que están, están como restaurando los barnices arqueológicos del cristianismo primitivo, del bronce tardío, de las 12 tribus, Y curiosamente esta disciplina, el historicismo bíblico, se focaliza y mucho en el Cristo histórico. Nos dicen, aquí caminó Jesús. Jesús puso la mano en esta piedra. Jesús... Puede dar a entender que a alguien le interesa que distraernos con un debate que está más que superado. Tengan en cuenta que en torno a la figura de Jesús de Nazaret tenemos más testimonios escritos, objetivos imparciales, que en torno a la figura del César. Nadie discute, ¿no?, la existencia del César. Sin embargo, el debate hoy es el Cristo histórico, que lo que hace es desfocalizar el verdadero debate, el debate interesante, que es el mensaje y la obra del Cristo. Es como que se nos distrae, ¿no?, con esta cuestión, el Cristo histórico, ¿no? ¿El Cristo existió, no? Bueno, lo que sí sabemos es que el patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham, no existió. Estamos ante un mito. De hecho, dos de los grandes personajes dentro de la cosmovisión judía hebrea no existen. Tan solo existen en su propia conciencia, en su propio imaginario. Moisés. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde tenemos la tumba, el testimonio escrito? No existe.
ellos nos muestran, por ejemplo, jeroglíficos en donde aparece la palabra Moisés. Bueno, efectivamente, es que el nombre propio Moisés surge de las lenguas del Alto y Bajo Egipto. Es una palabra que significa niño. De hecho, nos tenemos que remitir a la obra de un semita, un judío, Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, que nos desvela que Moisés en realidad no existe, que no era más que un niño que era el hermano del faraón. De hecho, atentos, la eterna victimización de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde tenemos un testimonio escrito, un vestigio arqueológico que certifique el cautiverio de las 12 tribus de Israel por parte del faraón? No existe. No es verdad. Estamos ante una fabulación, ante un mito, ante un engaño. Los rabinos están engañando a sus propios hijos. No tan solo con el acto impío de la circuncisión están violando una ley de Dios que funda el ocultismo, el profanar la ley de Dios, de la naturaleza. Los seres humanos nacemos con una cierta sensualidad, sexualidad. Vamos, que nos gusta follar. Esta es la voluntad de Dios. Este grupo en particular lo que suelen hacer es castrar a sus hijos, a los varones. Vamos a imaginar, ¿no? Porque me imagino que las feministas estarán de acuerdo conmigo que la abrasión del clítoris femenino en África, por ejemplo, en tribus africanas, pues hostia, debería estar prohibido, ¿no? Y sin embargo estamos castrando a los hombres. La circuncisión. No tan solo, digamos, sin que tú tengas la oportunidad de opinar, de votar. Es decir, tú naces y por el hecho de nacer en una comunidad, en una familia judía, vas a ser judío y te amputan tu sexualidad. Y te dicen que eres hijo del patriarca de las 12 tribus de Israel cuando hemos visto que no existe un solo testimonio escrito, vestigio arqueológico que certifique de su existencia. No existe. El padre Abraham tan solo existe en vuestra conciencia. Es un mito. Es una fabulación. Es un engaño. Porque yo creo que deberían saberlo. Lo sé yo, que soy bastante analfabeto. Siendo analfabeto lo sé. Los rabinos tienden a ser personas muy leídas y cultivadas. Deberían de saber que Moisés es un mito. Es una fabulación. No existe. De hecho, cuando hacemos un ejercicio de arqueología bíblica del origen de las palabras que componen los textos sagrados, el Éxodo, podemos percibir, pero con muchísima nitidez, un Éxodo original, un texto primitivo, y luego la incorporación de Moisés. Moisés no existe. Moisés es un niño. Era el hermano del faraón. De hecho, si hacemos un ejercicio de reconstrucción de los hechos, punto número 1, no existe tal cautiverio. De hecho, lo que hoy denominamos 12 tribus de Israel, que por entonces, bronce tardío, no existían, tengan en cuenta que estamos hablando de dos grandes imperios, Sumeria y Egipto, lo que sería hoy Estados Unidos y Rusia. ¿Bien? Entre estos dos grandes imperios se producen intercambios de bienes y servicios, lo que se conoce como la ruta de los filisteos. En esta ruta, bueno, pues grupos de personas, como muy outsiders y asilvestradas, transportaban mercancías de Sumeria a Egipto, de Egipto a Sumeria. Esas son las 12 tribus de Israel. Todo lo que está entre medio de Sumeria y Egipto. ¿Qué sucede? Se produce una gran guerra mundial, la primera gran guerra mundial entre Egipto, Sumeria, Egipto. El camino de los filisteos se convierte en una zona de guerra. Eso es el Éxodo. De hecho, de entrada, vamos a presuponer que existe Moisés. Bueno, pues no existe el término hebreo o judío. En el bronce tardío, en el Egipto de los faraones, no existía ningún grupo humano que se autodenominara hebreo, hebreos o judíos o judío. No existe. ¿Qué está pasando?
decir, es como que existe una voluntad de reescribir la historia, ¿no? En función de según qué tipo de cosmovisiones o intereses, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿eh? La realidad, visto que a los judíos les interesa tanto el Cristo histórico, pues el Abraham histórico no existe. Y el Moisés tampoco. Son fabulaciones, son personajes literarios, ¿no? Como el Ulises, la Ilíada, Homero, etc. Pero no hay ningún Moisés. De hecho, hoy sabemos de forma documentada, historicista, que sería Isaías el encargado de negociar con el faraón, bueno, pues la salida de Egipto. Deciden, tanto el faraón como la vieja Sumeria interpretan que este tránsito de mercancías no se debe producir. Y bueno, les dotan. Es más, hoy sabemos, por ejemplo, que ante la construcción de las grandes pirámides, la gran obra colectiva que define el Egipto de los faraones, participaron pues 5 millones de seres humanos durante más de 20 años. Pero que no habían esclavos. La figura del esclavo no existía. Y estamos hablando de un periodo bastante documentado, porque tanto Sumeria como Egipto eran regímenes muy burocráticos. Lo documentaban todo. No tenemos constancia de un cautiverio de las 12 tribus de Israel. Esto es un invento, una fabulación. Por lo tanto, el rabino a sus hijos no tan solo los castran, se profana una ley de Dios, se funda el ocultismo, sino que además los engañan. Creo que esto todo judío en este mundo se lo tiene que plantear. Del mismo modo que como pensador me he planteado si existe Jesús de Nazaret o no. No quiero incurrir en un engaño, en una fabulación. Bueno, para poder comprender la figura de Jesús de Nazaret, que como digo, tenemos más testimonios escritos que en torno a la figura del César, esta es una cuestión que no merece la pena ni discutir, por mucho que masones como Piñeiro se pasen toda una vida hablando del Cristo histórico, ¿no? Verán, la forma más objetiva de interpretar hoy a Jesús de Nazaret es a partir de la expresión personaje literario. Jesús de Nazaret hoy es un personaje literario, como Moisés o Abraham. Pero es un personaje literario inspirado en un Cristo histórico, en un personaje real. Y la definición más objetiva la ofrece pues una cosmovisión imparcial, es decir, Roma. El propio Poncio Pilatos, el cónsul honorario que Roma designa en Galilea, pues nos describe al Cristo. De entrada nos describe un Cristo físicamente y luego nos dice, ahí va el filósofo. Es decir, que Jesús de Nazaret era un filósofo, era un pensador. ¿Correcto? Entonces, claro, ¿qué sucede? Bueno, claro, estamos donde estamos hoy, ¿no? Es decir, Medio Oriente acaba de saltar por los aires. ¿Pero qué es lo que salta por los aires? Saltó por los aires un desierto, tierra de nadie. Y los daños colaterales, es decir, que ahora los europeos vamos a pasar hambre, frío, porque nos quedamos sin gasoductos, sin carburantes. Claro, y curiosamente se produce un éxodo. Tras esta explosión atómica se produce un éxodo de semitas, ya sean los hijos de Isaac o los hijos de Jacob. Y curiosamente en Europa hoy tenemos un problema importante los europeos, ¿no? Tenemos al Islam a pie de obra, que nos hurta el trabajo, y luego tenemos al judaísmo en nuestros parlamentos. De hecho, no podemos hablar de Occidente, porque para interpretarnos como occidentales deberíamos partir de la idea grecorromana, es decir, pues un regente cristiano. Porque es que es el Cristo, el hijo de un griego. Es que es el Cristo que confronta con los rabinos a partir de 4 palabras en griego. Es que Jesús de Nazaret, atentos porque soy el primero en 2000 años que lo va a afirmar. Jesús de Nazaret destruye
desmonta por completo la narrativa que funda toda religión abrámica. Jesús de Nazaret no funda una religión, las destruye. Porque las religiones se construyen a partir de fabulaciones, de mitos. Por ejemplo, el diluvio universal. Bueno, tampoco son muy originales porque partimos de las epopeyas de Gilgamesh. Entonces, toda la cosmovisión judía es una interpretación mítica y fantástica. No existe. Claro, Jesús de Nazaret confronta con esto. Confronta con el status quo, que se funda a partir de la distracción, de la lisergia, del rebaño que va dando vueltas sin un liderazgo, sin una luz del sol que los ilumine, los oriente. Jesús de Nazaret, para poder comprender quién es, nos tenemos que remitir a una sola frase. A una sola frase. Sagradas Escrituras, textos originales. La Virgen portaba un mensaje de él. La palabra virgen en el hebreo original sin vocales se traduce como la palabra muchacha. Es decir, la muchacha que portaba un mensaje de él. Bueno, que portaba, llevaba algo. Claro, la palabra él, aquí la gran pregunta es ¿quién es él? La palabra él en el hebreo original, sin vocales, se traduce por la palabra alto. De él a la Biblia en arameo o en hebreo con vocales. Es decir, de él pasamos a Elohim. De alto, altísimo. Lo que luego refleja la Biblia Vulgata, la Biblia católica, el Altísimo. Es decir, esta palabra, cuando realizamos un ejercicio de arqueología de los textos sagrados, en el texto original aparece él, luego aparece como Elohim, el Altísimo, y desembarca en esta interpretación, el Altísimo. Claro, adquiere una dimensión fantástica, ¿no? Mítica, ¿no? ¿Qué significa la palabra él? Tenemos que realizar un ejercicio de literatura comparada, literatura griega, para comprender que cuando los hebreos del bronce tardío utilizaban la palabra él, esta palabra remite a un alto cargo dentro de la administración del templo de Zeus, es decir, un juez. Por lo tanto, la Virgen María, la muchacha, llegaba embarazada de él, de un griego. ¿Por qué? Me remito a la obra de Platón, el Cripias. Los griegos hacen acto de presencia, y esta es la gran ausencia de los textos sagrados en función de las interpretaciones abrámicas. Yo me pregunto dónde están los griegos en la Biblia, cuando resulta que en el Alto Bajo Egipto, uno de los personajes más populares de Egipto es Cleopatra, y Cleopatra era griega. Para entendernos, los griegos hacen acto de presencia en Mesopotamia y se produce un fenómeno, un efecto no muy distinto al hecho de que los españoles descubrimos las Indias. Vamos a empatizar, ¿no?, con los indígenas, ¿no?, con los aborígenes de las Indias que de pronto observaron nuestras armaduras, el brillo de nuestras espadas, las carabelas allí amarradas en la costa. Para los indígenas éramos dioses. Esto es lo que reflejan las Sagradas Escrituras. Los griegos hacen acto de presencia. En el bronce tardío, Mesopotamia. Esto es Cleopatra. Y los indígenas, estas tribus, que de entrada de origen rendían culto a una Venus paleolítica, o una divinidad femenina, que te ha visto quien te ve, visto que en la Torá la mujer es prácticamente transformada en un ornamento. Luego entraré. La cuestión es de que si realizamos un ejercicio de arqueología y de literatura comparada y para poder comprender lo sucedido tú tienes que remitirte a la fuente original, los rollos del Mar Muerto, establecer comparativas con las Biblias en arameo, las Biblias etíopes
y sobre todo la obra griega, ¿no? Es decir, Platón, por ejemplo, leyendo la obra de Platón, podemos comprender que esta palabra hebrea, el, que remite a Elohim y que desembarca en la palabra el Altísimo, pues no es más que un juez griego. Y de hecho Moisés recibe las leyes de un Elohim, Yahweh, que es el Dios para los griegos, Yahvé, Yahweh. Y resulta que según Platón, Yahweh era un general. Es más, Moisés en el Éxodo le pregunta a Yahweh, ¿me puedes mostrar la gloria de Dios? La palabra gloria en el hebreo original con vocales, sin vocales, se traduce literal, pesada, un arma pesada, hace referencia a un arma pesada. Y de hecho, en el texto del Éxodo, tanto el primitivo como el que se incorpora después, Moisés le dice a Yahweh, ¿me puedes mostrar la gloria de Dios? ¿Me puedes mostrar un arma pesada? Y Yahweh, este general griego, según Platón, le dice, apártate, refúgiate, porque no van a quedar vivos ni los animales. Y efectivamente, Moisés vuelve a las 12 tribus de Israel y vuelve con el rostro quemado, el cuerpo quemado y chamuscado. Cabe preguntar, es decir, que cuando en el Éxodo leemos la expresión la gloria de Dios, no es una expresión muy distinta a lo que hoy, por ejemplo, los judíos, los semitas, los israelitas en Tierra Santa nos dicen la cúpula de hierro. No es muy distinto. Jesús de Nazaret es el hijo bastardo ilegítimo de un griego. Esto lo afirmo. La Virgen portaba un mensaje de él. Porque si, según Platón, cuando los griegos conquistan Mesopotamia, de pronto Platón nos dice, hostia, los indígenas son dados a la poesía y a la poética y a la filosofía. Les gusta nuestro modo de pensar. Son dados a esto. Es decir, que son los griegos los que enseñan a los rabinos el hecho de reflexionar. La lógica platónica. ¿Correcto? Y nos dice Platón, y además sus mujeres son muy hermosas. Y nosotros, que somos muy abiertos, nos relacionamos con ellas. Claro, ¿qué pasa? Vamos a imaginar, ¿no?, que tú eres un indígena, de pronto te conquista a alguien mucho más civilizado que tú y te roban la chavala, te roban la mujer. Pues eso es Adán y Eva. Nosotros conocemos a Adán y Eva como los padres de la humanidad, el padre y la madre, ¿no?, como un matrimonio celeste, ¿no? ¿Saben ustedes que Eva no es la mujer de Adán? Adán se casa con Lilith. Y según la Torá, el Viejo Testamento, Lilith es el origen del mal. Una mujer. Para los judíos, el origen del mal remite a una mujer. Lilith, la esposa de Adán. ¿Y por qué? ¿Por qué esa mujer era tan mala? Porque se ha casado con un griego. Porque según la obra de Platón, Adán era un espartano. Un grupo de espartanos llegan a la zona de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y fundan una comunidad agrícola. Y como nos dice Platón, de cuyos árboles brotan frutas todos los días. La fruta del árbol prohibido. La fruta prohibida del árbol de la ciencia. Me disculpan. Entonces, Adán, es decir, el espartano, el griego, pues llega a Mesopotamia y de pronto pues inicia una relación con una semita, con una indígena. Se casa con ella. Esa es Lilith. Porque para los judíos, las mujeres que establecían contacto y relación con los griegos eran expulsadas del grupo. Eso es la Virgen María. El motivo por el cual se persigue al Cristo. Porque la Virgen María portaba un mensaje de él, de un alto cargo de la administración griega, un juez. De hecho, se acuña, los judíos, en hebreo con vocales, acuñan el término nefilín,
que traducido literalmente significa que se nos cae el corazón al suelo. Nada más verlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que se produce este choque civilizatorio y etnográfico, de la mezcla biológica entre griegos y mujeres semitas, surge un nuevo ser humano. Eso es Jesús de Nazaret, un nefilín, el hijo de un griego. Su madre fue perseguida por mantener relaciones sexuales con un griego, por quedar en estado y dar a luz el hijo de un griego. De hecho, Jesús de Nazaret, en su primera confrontación con los rabinos, les desmonta el templo, desmonta la narrativa abrámica a partir de 4 palabras en griego. De hecho, toda la tesis filosófica, y el Cristo es un filósofo, es una tesis platónica. Es que 325 años antes de Cristo, Platón nos escribe: si en el mundo existiera una persona pura, bondadosa y luminosa, sería crucificada. Eso es Jesús de Nazaret, el personaje literario, el Cristo histórico. En el texto original se nos dice de la parte prolongada del cuerpo de Adán. Nosotros en la Biblia Vulgata decimos aquello de que de la costilla de Adán surge la mujer. Bueno, es una interpretación un tanto machista. El patriarcado, ¿no? El patriarca de las 12 tribus de Israel. Como hemos visto, un mito y un arquetipo y una fabulación. Es decir, del sexo de Abraham. ¿Qué es lo que sobresale del cuerpo de un hombre? Su sexo. Adán, este espartano, se asienta en Mesopotamia, construye una comuna agrícola y de pronto pues inicia una relación con una semita, con una judía, Lilith. Y para los judíos, los creyentes en la Torá y el Viejo Testamento, Lilith es el origen del mal. Los judíos demonizaron a sus mujeres por establecer relaciones con los griegos. Este es el origen del rechazo del Cristo. De un ataque de cuernos prácticamente, ¿no? Entonces, la Virgen María se ve obligada a huir porque está embarazada de un griego. Porque los judíos, por entonces, por ejemplo, a los enfermos los llamaban los impuros y los expulsaban del grupo. Eran muy severos, muy estrictos. Si una judía o una semita iniciaba una relación emocional sexual con un griego y consagraba con un hijo, pues era quemada viva. En un periodo en donde te despellejaban, te trepanaban, exhumaban tu cuerpo de la tumba. De hecho, Cleopatra no conoce tumba, ¿no? Porque para evitar su profanación. Descansa en paz en las aguas del Mediterráneo. ¿A dónde quiero llegar? Los musulmanes sois judíos tan extraordinariamente analfabetos que no lo sabéis. Sois como los fascistas, que son socialistas y no lo saben. Todas las religiones abrámicas conducen al rebaño a la pérdida. Son un ejercicio de lisergia, de distracción. Porque una vez se produce la gran revolución de la conciencia, el Cristo, y tener en cuenta que Jesús de Nazaret en vida nunca se hizo llamar Cristo. Le pasa como Isabel la Católica. Jamás firmó un decreto bajo este término. Isabel I de Castilla. Luego la Iglesia Católica la bautiza por interés. La Católica. Cuando resulta que el gran acierto estratégico o geopolítico de Isabel I de Castilla fue apartar la mirada del reino de Roma. Jesús de Nazaret era un filósofo. Nace bastardo. Es el hijo de un griego. Está prohibido. De forma precoz es rechazado por los niños, sus compañeros,
porque su holografía era distinta, era un nefilín, que se nos cae el corazón nada más verlo. Y efectivamente, Poncio Pilatos llama la atención, que lo primero que hace es describir el físico de Cristo. Era una figura que llamaba mucho la atención. Era mucho más alto, los hombros mucho más rectos, era la figura de un espartano. De hecho, cuando observamos las primeras representaciones del Cristo, lo que vemos es Platón. Lo que vemos es a un griego. No estamos viendo a un judío que los semitas tienden a ser más pequeños, más raquíticos, más encorvados, con los hombros más caídos, con la nariz mucho más aguileña. El Cristo es el resultante de la mezcolanza entre Grecia y Persia, el zoroastrismo y Platón. Eso es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret confronta con los rabinos y lo hace a partir de 4 palabras en griego. Les dice, ¿así? Que vosotros afirmáis que todos somos hijos del patriarca de las 12 tribus de Israel, pues yo soy el que soy. Esta expresión es una expresión hebrea, semita. La cosmovisión judía parte de una palabra. Ellos interpretan que el universo ha sido fundado a través del lenguaje de las palabras. La palabra Aleph. De la hermenéutica, de la cabalística del término Aleph surge la expresión Yahweh, que como ya hemos visto no era más que un general griego, un Elohim. ¿Bien? Y luego de la hermenéutica de la palabra Yahweh surge la expresión soy el que soy. Esta expresión define la idea de Dios en función de las cosmovisiones judías. Entonces, Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que hace? Así, vosotros afirmáis que todos somos hijos de Abraham y por lo tanto tenemos que cumplir con vuestra ley. Lo que hace es desautorizar esta ley para destruir este templo, porque interpreta que es una fabulación, que no es cierto. Efectivamente, no tenemos un vestigio arquitectónico, un documento escrito que certifique la existencia de Abraham. Entonces, Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que hace? A partir de la dialéctica y la lógica platónica, desmonta la fabulación mesiánica. Les dice, yo soy el que soy, y se lo dice en griego. Es decir, que si vosotros afirmáis que Abraham es el padre de todos, yo soy el padre de Abraham. Por lo tanto, lo que hace Jesús de Nazaret es, a partir de dialéctica, intentar desarticular la dialéctica de los rabinos, que justificaba su status quo. Un status quo injustificable, porque como hemos visto, Abraham remite a Brahma. Y Brahma es esa divinidad orientalista, ese rostro con 1000 rostros. Los europeos estamos siendo invadidos. Porque lo que acaba de suceder en el conflicto de Irán, los iraníes se han quedado sin agua. Prestad atención, los iraníes se han quedado sin agua. De hecho, su territorio se está hundiendo. Y los israelitas lo mismo. Ambos velan, esconden un mismo interés, que es abandonar el desierto. Porque se da la circunstancia que hoy, el lugar donde Adán, este espartano, funda un jardín, pues es un desierto. No tienen agua, no tienen espacio, no tienen comida, no tienen futuro. Se detona la bomba atómica que conlleva un éxodo de semitas, ya sean los hijos de Isaac o los hijos de Jacob, el Islam o el judaísmo, que acaban en Europa. Y los europeos estamos siendo invadidos. Porque Europa se comprende a partir de Platón. Se consagra con el Cristo y todos, afortunadamente, pues hemos participado del Renacimiento, la Ilustración, el contrato social, en fin, la revolución industrial. Hoy no podemos ser interpretados como occidentales porque somos desgobernados por la cuestión semita. Nuestros parlamentos, la judeo-masonería. Y la judeo-masonería nos ofrece un liderazgo solar que oriente, como el pastor con las ovejas. La judeo-masonería os ha planteado
como rebaño, como animales que somos, el que deambuléis, que deis vueltas. ¿Qué te dice el pastor? Presta atención. ¿Qué te dice el médico? Presta atención. ¿Qué te dirá tu padre? Presta atención. ¿Qué te dice el sistema? Distráete, ponte cómodo, consume drogas, lisergia. ¿Qué es lo que estáis haciendo todos vosotros? Estáis haciendo lo mismo que hace un rebaño, lo estáis viendo en pantalla, lo mismo que hace un rebaño desorientado, desprotegido, que tiene miedo, frío. Dan vueltas sobre sí mismo, se distraen. Esto es lo que hace el rebaño del Islam. ¿Lo estáis viendo? Aquí tenéis el lugar donde el patriarca de las 12 tribus de Israel funda el primer templo monoteísta, cuando resulta que Abraham, Brahma, es un mito, es una fabulación, y cuando se da la circunstancia que el monoteísmo lo funda el zoroastrismo. Es decir, esto es una mentira, es un oasis, es un espejismo propio del desierto. Cuando tú te pierdes por el desierto, acabas delirando. Eso es Israel hoy y el conflicto con Irán. Aquí los veis, dando vueltas. Porque no hay un liderazgo solar, no hay nadie que los oriente. Hasta la llegada del segundo Cristo. Vosotros, que hoy proyectáis una imagen bestial, vosotros, tanto el Islam como el judaísmo. Cabe preguntarse dónde está el Islam ante la eliminación etnográfica de los palestinos, que son musulmanes, semitas. De hecho, son los verdaderos semitas. Ante este espectáculo tan decadente, nauseabundo, tan preocupante, tan grave, estamos hablando de exterminio, estamos hablando de guerra total, de fatua. Bueno, sois animales por civilizar. Nosotros los cristianos somos la generación del después de Cristo. Tenemos un rey, rey de reyes, rey de la conciencia. Tenemos orientación, rumbo, coordenadas, espacio-tiempo. Pisamos sobre el suelo. Tan solo le rendimos culto a Dios, al verdadero Dios. Vosotros estáis perdidos y delirando en un desierto. Y tenéis miedo. Y vuestro miedo lo proyectáis de este modo. Os estáis matando los unos a los otros. Lo que estáis mostrando es que sois animales por civilizar. Hasta que no aceptéis al Cristo, no seréis interpretados como personas. Seréis rechazados de nuestro templo. Y como líder solar, como lo fue Jesús de Nazaret, como lo fue Isabel I de Castilla, como representante del pueblo español, la hispanidad cristiana, informo para que las personas sanas, naturales, equilibradas y civilizadas sean conscientes de que si se quieren matar los unos a los otros, rezaremos por vosotros. Pero Europa no tiene por qué pagar la factura. Os arrodilláis ante mi Señor y os transformáis en cristianos, pero por libre voluntad, o os tenéis que marchar de nuestro territorio, porque estas son nuestras tierras, las que hemos trabajado nosotros con el sudor de nuestras. Lo que no me vale que vosotros, que tenéis un rostro con 1000 caras, el Brahma, el Abraham, vengáis a Europa, habléis nuestras lenguas indoeuropeas, vistáis, comáis como nosotros, y pretendáis sustituirnos. Nos estáis conquistando a través del territorio de lo oculto, porque vuestro mundo es una fabulación, es una mentira, es un delirio. Abraham tan solo habita en vuestra imaginación. Moisés es una criatura de vuestra conciencia. Y como representante de la voz de Dios en la tierra, yo soy el que soy.
soy vuestro Dios, y ninguno de vosotros puede demostrar lo contrario. Desde la sede del Movimiento Victoria me he extendido. Para mí es una intervención importante. Haremos copia de seguridad. No la vamos a poder publicar aquí en TikTok porque tenemos la limitación de 1 hora. Es 1 hora 25 minutos. Hoy al fin hemos podido ya concluir la optimización del ordenador. Me imagino que me escucháis, ¿no? José Luis, Brisa de Hechizo, amigo mío, Cajorul, Tamara, Ildefonso, Rocío Pérez, José Ramón Badiola Castellot, Josep, quizá, ¿no? A que sí, a que se me escucha muy bien, ¿no? Una voz, esta es mi voz de cerca. ¿Sí? Perfecto. Recordaros, interpretamos que vamos a necesitar comunicarnos y organizarnos. Hemos abierto un grupo en Telegram. Bien, tenéis el enlace disponible, lo vamos a publicar en nuestro perfil en TikTok. Bien, lo hemos abierto esta mañana, lo estáis viendo en pantalla, ¿eh? Pero vamos a ampliar. ¿Veis? Ya tenemos los artículos que hemos publicado hoy, ¿eh? Acaba de nacer. Para que, bueno, deis el paso y de este modo, pues ya podéis hablar conmigo en primera persona, ¿correcto? Y a tiempo real, en cualquier momento, si os puedo ayudar, os puedo atender. Y pronto vamos a lanzar un proyecto, estoy muy emocionado, creo que he tenido una gran idea. Y bueno, espero que os emocione tanto como a mí, no quiero desvelar nada. Recordaros que me podéis ayudar a sobrevivir con una pequeña contribución a través de PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Vamos a ver si podemos compartir el grupo de Telegram aquí en el espacio del chat. Lo he intentado hace un momento y no me ha dejado. Esperar un momento. Vamos aquí a... Estamos ahora mismo en nuestro perfil en YouTube. Bueno, vamos a ver si podemos copiar. Copiamos dirección del enlace. Vamos a ver si podemos pegar aquí. No me deja. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a copiar el enlace del perfil en YouTube. ¿Correcto? Que creo que sí que me lo permite. YouTube sí que me lo permite. Exacto. Lo vamos a anclar aquí arriba. Este es el enlace que os redirecciona a nuestro perfil oficial en YouTube. Bien, el proyecto Cool. Tenemos varios proyectos, 3 en particular. Bien, tenemos el proyecto El Nombre Elefante, el proyecto Good Boy y el proyecto Cool. Dentro del perfil de Cool os vais en el apartado de información y tenéis el enlace del grupo en Telegram. ¿De acuerdo? También tenéis el enlace de PayPal. También el canal de Odyssey. Le dais al enlace de Telegram, ¿veis? Y os aparece esta ventana para uniros al grupo. Desde la sede del Movimiento Victoria, por mi parte, simplemente agradeceros vuestra interacción, vuestra paciencia, vuestras muestras de cariño, desearos un muy buen fin de semana. Don José Antonio Salinas Jarabulosa. Toda la luz del mundo.